La Dirección General y las Direcciones de Coordinación Médica de Educación y Capacitación en Salud y la Sociedad Médica le da la más cordial bienvenida a esta tercera sesión general del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Para ello, nuestra coordinadora general, la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Bendaño, les envía un cordial saludo. Es nuestra directora general del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Nos acompaña el doctor Raúl Serrano Noyola para dar los comentarios de esta sesión. En esta ocasión, la Sociedad Médica aborda esta tercera sesión del año y coordina para ello nuestro presidente de la Sociedad Médica, el doctor Marco Antonio Durán Padilla. Le voy a pedir que se tome a cargo la sesión para hacer inicio de ella. Muchas gracias, doctor Ricardo García. Buenos días a todos. Es un gran gusto compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido de nuestros socios y que han participado activamente en nuestras reuniones reglamentarias de los jueves. Y le pedí a la doctora Catalina Casillas que nos hiciera favor de presentar el tema, un tema muy actualizado, muy completo. Aquí tenemos su currículum resumido, que ella es neumóloga egresada del Hospital General, jefe del servicio de neumología actualmente del hospital, gobernadora del capítulo metropolitano de la Sociedad Mexicana de Neumología, profesor titular de neumología de la Facultad de Medicina, profesor titular de la especialidad de neumología, tiene maestría en desarrollo organizacional y doctorado en alta dirección. Doctora, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Pues como les comentó el doctor, vamos a hablar de POC. Yo agradezco mucho su asistencia y agradezco que nos permitan en este foro hablar de esta enfermedad que es sumamente importante. Ay, sí, ¿no? Todos decimos que nuestras enfermedades son las más importantes, pero yo creo que esta sí. Esta sí, y ya van a ver ahorita por qué. Bueno, pues, ¿por qué pusimos que novedades en EPOC? Novedades en EPOC. El EPOC siempre tiene novedades, siempre. Es una de las enfermedades, afortunadamente, que más reditúa, yo creo, a la industria farmacológica, y entonces siempre hay investigación, siempre están saliendo productos nuevos, y eso hace que cambie totalmente, bueno, que cambien cosas cada ratito. Hay muchísima investigación en esto. Si ustedes se meten a un buscador y ponen EPOC, bueno, salen una gran cantidad de artículos, porque siempre hay mucho sobre EPOC. ¿Qué novedades hay? Pues miren, yo les voy a platicar. La definición hasta 2021, que también ya fue modificada muchas veces, ¿verdad? Es que es una afección respiratoria. Es una afección respiratoria frecuente, prevenible, tratable, caracterizada por limitación permanente al flujo del aire. Con limitación persistente al flujo del aire. Y les voy a decir... Gracias. Y a mí me gustaría saber si ustedes tienen una idea de qué es esta limitación permanente o progresiva. Es una limitación al flujo de aire, ¿de entrada o de salida? ¿Quién me dice? A la salida, por supuesto. Y entonces, ¿cómo se sienten estos pacientes generalmente? Y yo los invito a que hagan un ejercicio para que vean cómo se sienten estos pacientes todos los días, ¿no? Metan aire y no lo saquen. Vuelvan a meter aire. Vuelvan a meter aire. Así o peor está su paciente con EPOC. Ya pueden sacar. Y entonces, esa es la definición, pero nos hablaba la definición de EPOC, que teníamos que demostrar esa obstrucción permanente. Y entonces nos enfrentábamos a un problema cotidianamente. Tenías al paciente con síntomas, con los factores de riesgo, con todo lo que dice el cuadro clínico, y a la hora que le hacías la espirometría, no salía con obstrucción, ¿no? Y eso se vio por largo tiempo. Se estuvieron haciendo varios estudios, varias intenciones, ¿verdad?, de cambiar esta definición, y finalmente en el 2023 cambia. Antes de pasar a la 2023, quisiera
comentarles esto, que es algo muy importante, generalmente causada por inflamación secundaria a exposición significativa de gases, polvos o cualquier partícula que irrite de forma crónica a la vía respiratoria. La definición anterior hablaba de las comorbilidades. Cada año se cambia la definición, ¿no? Y el año pasado se hablaba mucho de las comorbilidades, porque ahorita van a ver que EPOC pues tiene un montón de comorbilidades que hacen que no sea bien controlable o que las otras enfermedades no estén bien controladas si no controlamos el EPOC. 2023, la última actualización, ¿sí? Fíjense, cambia la definición y dice algo parecido, ¿verdad? Pero dice que a menudo hay obstrucción progresiva al flujo del aire. Ya nos está abriendo la puerta y hay un grupo que se llama PRIMS, ¿verdad? Que nos dice que el paciente puede tener todo el cuadro y si no demostramos esa obstrucción, de cualquier manera puede ser EPOC. Podemos encontrar las alteraciones tomográficas, podemos encontrar, como les digo, el cuadro clínico y de esa manera podríamos poner al paciente como pre-EPOC o este grupo que están hablando que se llama PRIMS. Hace muchos años, alrededor del 20, yo creo, existía en esa antigua clasificación que seguramente todos conocen de GOLD, ¿verdad? Existía el GOLD 0, ¿no? Acuérdense que hay 1, 2, 3, 4. Existía el GOLD 0 que desapareció más o menos en 2000, como les digo, antes de eso existía. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ahora se retoma porque hay muchos pacientes que están en esta situación y no los etiquetamos como debe ser y por lo tanto no damos el tratamiento que debe ser. Por lo tanto, es una enfermedad prevenible y tratable. Como les decía, tiene muchas comorbilidades que tienen que ser tratadas y al ser tratadas van a ser controladas. Y bueno, ya esta limitación que antes se pedía totalmente para hacer el diagnóstico ya no es. Les decía yo que es una de las enfermedades más importantes. Fíjense, entre las principales causas de defunción en el mundo, esta ocupa el tercer lugar. Sin embargo, acuérdense ustedes que las enfermedades pues se dan más en un grupo que en otro, y en este caso el tabaquismo se da muchísimo más en países de recursos bajos, y el tabaquismo es el principal factor de riesgo del EPOC, aunque hay otros, y el otro, muy importante, es la biomasa, y la biomasa pues también se da en países pobres, ¿verdad? Entonces, esta que es global y que dice que es la tercera causa mundial, fíjense lo que pasa en países de ingresos altos. Fíjense en qué lugar está, en el 5º lugar, ¿ok? Pero si es una enfermedad propiamente de países pobres, ¿en dónde estará? En los recursos medios. ¿Dónde creen? En tercero, ¿no? Obviamente. ¿Y en los bajos? ¿En dónde? Como en el segundo, muy bien. Tristemente no aparece, ¿no? En ingresos bajos ya no aparece, y no aparece simple y sencillamente porque no se diagnostica. O sea, en países pobres ni siquiera se toma en cuenta como para diagnóstico. Cuando hay muchísimos pacientes, insisto, entre más bajo es el nivel de ingreso, más tabaquismo, más consumo de leña y más todavía de menor protección en las industrias que utilizan gases, polvos, etc., etc. Entonces, debería de ser una enfermedad que en los ingresos bajos debería estar, como dice el doctor Serrano, en segundo lugar, quizá en primero, pero no aparece, nos falta diagnóstico. Entonces, ese es un problema severo, ¿no? Porque nuestros pacientes no tienen la atención. ¿La diferencia? En general, ahí está, doctor, porque el tabaquismo que hay más acá, hay más allá biomasa, ¿no? En general es muy parecido. Bueno, en general afecta a más del 5% de la población mundial. De 8 a 10% de los pacientes de más de 40 años tienen EPOC. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos pacientes de su consulta los tienen diagnosticados como EPOC? ¿Tienen el 10%? En general, no, desafortunadamente. ¿Ok? El 30% de ellos son asintomáticos, lo que les estaba yo comentando hace un momento, ¿no? Que hay pacientes que no tienen muchos síntomas y no se etiquetan. Y ahora con esto nuevo, ¿verdad? O sea, también hemos visto que hay pacientes con datos tomográficos, con datos clínicos, pero que a la hora de que se hace la espirometría, pues no sale y entonces tenemos que hacer otras pruebas como la vía pequeña, ¿no? La investigación de la vía pequeña. Como les decía, es altamente subdiagnosticada. Factores de riesgo, todos los que quieran, ¿no? Principalmente tabaco, biomasa,
El tabaquismo pasivo, que tampoco se interroga como Dios manda, ¿no? Yo espero que todos los servicios interroguen tabaquismo, pero si a muchos les falta, pues menos el tabaquismo pasivo. Siempre se pregunta, ¿fuma? No. ¿Ha estado en contacto con humo de cigarro? ¿Alguien fuma alrededor de usted constantemente? Etcétera, ¿verdad? Y pues obviamente la contaminación ambiental en fábricas, el parque vehicular, todo eso ya está perfectamente tipificado como factores de riesgo para EPOC. Entonces, ¿quién de aquí tiene factor de riesgo para EPOC? ¿Quién de ustedes se ha hecho un estudio para ver si tiene EPOC? Muy bien, doctora. Ahí empezamos, ¿no? Muy bien, pues es una enfermedad que nos va a afectar varias estructuras del tórax, ¿verdad? Del pulmón. Nos da una inflamación crónica, hay cambios estructurales muy importantes. Básicamente hay estrechamiento de la vía respiratoria, pero también hay destrucción del parénquima pulmonar y obviamente la principal afección que hace el tabaco, que es la disfunción mucociliar. Acuérdense que el tabaquismo lo primero que hace con los cilios es paralizarlos, ¿no? Los hace lentos y luego los destruye y entonces se hace un epitelio pelón. Y también las glándulas mucosas se hipertrofian y estas glándulas empiezan a secretar más moco. Por eso el paciente tiene expectoración, ¿verdad? Y entonces la afección, como les digo, es vías respiratorias, parénquima pulmonar y también afecta la vasculatura pulmonar. De forma rápida, es lo que les comenté. Este epitelio precioso, ciliado, cilíndrico ciliado, se destruye en los cilios, hay hipertrofia de las glándulas mucosas y el paciente empieza a tener mayor expectoración y por eso tiene tos. Para sacar esa expectoración, pero entre menos cilios tiene, pues más trabajo le cuesta, ¿verdad? También hay un cambio muy importante en la celularidad de protección, ¿no? O en la respuesta inflamatoria que hay hacia las infecciones. Por lo tanto, este cambio de celularidad hace que el paciente tenga muchísimo más facilidad, ¿no? O predisposición a las infecciones. Las infecciones son lo peor que le puede pasar a nuestros pacientes neumópatas, llámese intersticiales, llámese EPOC, llámese lo que quieran. Cualquier paciente que tenga exacerbaciones va disminuyendo su calidad de vida y aumenta la mortalidad. Entonces, es muy importante. En la vasculatura pulmonar hay varios cambios porque hay hipoxia crónica y entonces hay hipertrofia e hiperplasia del músculo liso y entonces estos pacientes a la larga pueden ir haciendo hipertensión pulmonar, ¿verdad? Y también hacen un estado procoagulatorio. Por lo tanto, son pacientes que pueden tener un evento vascular en cualquier momento y los tenemos que proteger. Los síntomas, pues ya dijimos, tos, disnea, expectoración. Esos son los principales. ¿Alguien se sabe otro? El principal es la disnea, estudiado por mucho, ¿no? Si alguien se sabe el número 2 más frecuente, el doctor Serrano les va a regalar. Porque no traigo café. Doctor, debí de haber traído café, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es el segundo síntoma más frecuente? Ay, no. Usted seguro ya me oyó. Ay, sí. La fatiga. Muy bien, doctor. Algo le va a regalar el doctor Serrano. La fatiga es uno de los síntomas más frecuentes. ¿Cuántas veces sus pacientes les han dicho, no, doctor, deme unas vitaminas porque siempre estoy cansado, porque siempre no quiero hacer nada? ¿Y le hacen caso? Le mandan a hacer una espirometría, ¿no, verdad? Y es el segundo síntoma más frecuente que tiene el EPOC, la fatiga. Sí, aquí vemos esta lista donde tenemos, como ya vimos, disnea, tos, sibilancias, etcétera, lo que conocemos todos, pero la fatiga tiene un gran porcentaje. Como les digo, es el segundo más frecuente. Y luego estos pacientes, como empiezan a tener disnea, viene esta espiral que se conoce como la espiral disnea-inactividad. Obviamente, si me cuesta trabajo caminar, pues camino menos, ¿verdad? Y entonces los pacientes empiezan a disminuir su actividad física, ya no suben escaleras, van a todo en carro, bueno, los que pueden, los que no, pues simplemente ya no salen, ¿no? Y entonces eso hace que haya más inactividad. Y entonces hay más inactividad, obviamente más disnea, y entonces es un ciclo. Inactividad, disnea, más inactividad, mayor disnea. Y esto, cuando hay un proceso en la sintomatología, cuando va avanzando, pues va ocasionando todas estas alteraciones en el impacto del bienestar, ¿verdad? Esa limitación de actividad produce ansiedad, depresión, apresión sobre eventos futuros, falta de confianza en todo. Es como si a mí me dicen, da la sesión, no, porque tengo que llegar desde el estacionamiento hasta acá, imagínense, ¿no? Y luego tengo que subir un piso, no.
Entonces empiezan los pacientes a tener, a dejar sus actividades, a dejar de hacer, y esto pues va ocasionando muchísimas cosas y a la vuelta del tiempo pues una pérdida de la independencia, que quizás es lo peor que le puede pasar a cualquier individuo, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros decimos, prefiero morirme a tener que estar pegado en la cama con oxígeno y no poder salir, ¿no? O no poder ni siquiera ir al baño, que es a lo que llegan estos pacientes con la dificultad respiratoria. En este ciclo que les acabo de platicar, cuando llega una exacerbación, bueno, ya, es lo peor, ¿no? Es el acabose. Cualquier exacerbación hace que todo este ciclo sea peor. Hay mayor atrapamiento aéreo, hay mayor pérdida de la fuerza, de la función pulmonar, y por lo tanto el paciente tiene cada vez más disnea y más limitación para sus actividades. Y eso hace que haya una pobre calidad de vida, ¿no? Que es una de las cosas que más se buscan en toda terapia, mejorar la calidad de vida. A pesar de que nadie de aquí se ha hecho, bueno, sí la doctora, una espirometría, ¿sí? El diagnóstico se hace por espirometría, que es el estudio más sencillo que hay. Acuérdense que la espirometría es simplemente ver cómo sale el aire en diferentes tiempos. Si ustedes se acuerdan de cómo es la espirometría, bueno, pues le pedimos al paciente que meta aire lo más que pueda y luego que lo saque todo. Al sacarlo todo, yo mido en qué segundo o cuánto volumen saca en el primer segundo, cuánto en el segundo, cuánto en el tercero, etcétera. Esa es la espirometría. Ver cuánto flujo de aire del que metió saca en determinado tiempo. Es la más útil, la más usada, la más barata, ¿verdad? Y eso que les acabo de platicar se mide en estos 3 parámetros. Capacidad vital forzada, BF1, y luego la relación entre ellos dos. El diagnóstico de EPOC es de lo más fácil. Yo veo a mi paciente lo que logra sacar en total y de eso, ¿qué porcentaje saca en el primer segundo? Lo normal para sacar en el primer segundo es el 80%. Si mi paciente saca menos de eso, estamos hablando de un patrón obstructivo. Bueno, no menos. 70% hablamos de un patrón obstructivo. Y como la definición nos dice que es una obstrucción permanente, tengo que ponerle un broncodilatador, ¿verdad? Ese es el reto con broncodilatador. Lo vuelvo a medir. Si mi paciente ya con el broncodilatador regresa, pues ya no es EPOC. Si sigue con menos de 70, eso es EPOC, ¿ok? Eso es diagnóstico espirométrico que se hace en la puerta del hospital con un aparatito y se hace muy fácil, ¿no? Es una espirometría es un estudio muy fácil, muy económico y nos da muchos datos. Sin embargo, como les dije cuando empezamos la sesión, pues hay pacientes que no tienen esta obstrucción y que anteriormente los sacábamos, pero ahora con esta nueva definición podemos incluirlos si es que tienen los otros datos, ¿ok? Nuevamente, pues nada más vemos si tiene menos del 70%, como vemos aquí, pues eso es EPOC, ¿no? Post-broncodilatador, ¿ok? Bueno, ¿cuándo vamos a hacer esta espirometría y a quién? A partir de los 40 años, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí tienen más? No me digan. Pero ya se ganaron su espirometría. Aún a los asintomáticos, ¿ok? Y bueno, cuando encontramos una normalidad tomográfica, aunque el paciente no tenga los 40 años, también ya se ganó su espirometría, ¿verdad? Y obviamente que tenga exposición a factores de riesgo. Doctora, ¿por qué sin síntomas? Pues porque está súper demostrado que hay pacientes que no tienen síntomas y ya tienen obstrucción, ¿no? Esto es terrible. Fíjense, este es el estudio Platino, es un estudio de hace muchos años que abrió mucha luz en EPOC. Y nos habló, bueno, ellos fueron, hagan de cuenta, de puerta en puerta, buscando los pacientes, y a los que tenían ciertos factores de riesgo les aplicaban la espirometría. Y descubrieron un montón de pacientes, una prevalencia en México de alrededor 7.8, ¿verdad? Bueno, se hizo en muchos lados, pero en México fue 7.8 y se descubrió que estos pacientes ya tenían EPOC, o sea, ya tenían esa relación BF1 sobre capacidad vital de menos de 70 y en estos porcentajes, en estas barras, los moraditos no tenían ese síntoma. Entonces hay pacientes que no tienen síntomas y ya tienen la obstrucción. Y esto es por esta línea, por esta historia natural de la enfermedad, ¿no? Cuando nosotros tenemos el contacto con un factor de riesgo, tenemos cambios bioquímicos y celulares. ¿Cuánto tiempo pasa de que yo fumo y llego a tener cambios bioquímicos y celulares? Doctor Carburto, dígame.
¿Años? Doctor Ugalde. Menos de un año. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Exactamente. Exactamente. O sea, inmediatamente que ustedes se fuman un cigarro, van a tener alteración de la frecuencia cardíaca, alteración de la presión, probablemente ansiedad o al revés, ¿no? Se relajan. O sea, el efecto es inmediato. Muy bien, doctor. Pero de ahí a que haya alteraciones funcionales, pasa un tiempo, ¿ok? ¿Cuáles son las alteraciones funcionales? Pues lo que les acabo de platicar, que ya tenga repercusión en la espirometría, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa ahí? ¿2 años otra vez? 2 años. Eso es bien variable, ¿no? Depende de la genética, o sea, la predisposición que traigas a la enfermedad. Depende de los factores de riesgo. Hay pacientes que fuman, pero aparte han inhalado humo de leña toda la vida. O pacientes que fuman, pero aparte están en una zona muy contaminada. Por ejemplo, nuestros vendedores ambulantes que se la pasan en la calle, en el parque vehicular, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende de muchos factores para que el paciente pueda hacer esas alteraciones. Entonces, no hay un tiempo, o sea, no hay un momento en que yo diga, sí, a los 2 años de que empiezas a fumar, te hago tu espirometría. Eso es muy variable. Y luego, ¿verdad? Vienen los signos. Empieza la tos, la disnea, etc., 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 que también pasa un tiempo. ¿Cuánto? Pues quién sabe. Y es generalmente aquí cuando el paciente llega a la consulta. Y luego pasa un tiempo, ¿verdad? Que tampoco sabemos cuánto, cuando ya el paciente tiene cor pulmonar, falla respiratoria, etc. ¿Cuánto tiempo pasa en todo eso? No lo sabemos. Pero si yo agarro a mi paciente aquí, pues es poco lo que le puedo hacer, ¿verdad? Para su calidad de vida. Si lo agarro aquí, decían mis maestros, pues agua bendita, ¿no? Porque ya qué más, ¿no? Si lo agarro aquí, cambia totalmente el panorama. O sea, si yo hago una detección oportuna, si yo detecto ese paciente en cuanto empieza, 2 cosas. Una, puedo hacer que deje de fumar, porque hay terapias específicas para dejar de fumar, si es que es el caso, si es que el paciente tiene tabaquismo como principal factor de riesgo. Hasta este año, bueno, el año pasado, se demostró el aumento de sobrevida con algunas terapias, ¿ok? Pero hasta anteriormente se decía que ninguna terapia cambiaba la sobrevida, cambiaba la calidad de vida, pero no la sobrevida en EPOC. La única condición, ¿verdad? O estrategia que cambiaba la sobrevida era dejar de fumar. Entonces, todos nuestros pacientes, así tengan 50 años, deben dejar de fumar. En el momento en que lo detecto, tenemos que hacer todo para que deje de fumar. Entonces, si yo detecto al paciente aquí, bueno, pues es un cambio radical, ¿verdad? Ok, pero esa espirometría, ¿verdad? No se puede hacer tampoco a todo mundo, así como les acabo de decir a ustedes. ¿Quién no se la ha hecho? Bueno, me van a decir, no tengo síntomas, no tengo antecedentes, no tengo, ok. Y tienen toda la razón. Así se empezó a hacer hace unos 10 años. Empezaron a hacer espirometrías, quizá les tocó, nos pusimos en la entrada, bueno, se pusieron en la entrada y estaban haciendo espirometrías. Y se detectó un porcentaje bajísimo, como 3-4% de pacientes con EPOC. Entonces no era costo redituable y se dijo mucho tiempo que no valía la pena hacerlas a todos los pacientes. Sin embargo, en los últimos años se han hecho a través de cuestionarios estructurados. Se hace un cuestionario estructurado, que hay varios, el más usado en Latinoamérica es el cuestionario PUMA, ¿verdad? Donde se buscan factores de riesgo, síntomas, y entonces en base a un puntaje que tiene el paciente, este paciente sí podría ser EPOC, ¿no? Y en ese puntaje se ha detectado hasta un 75%. O sea, las espirometrías que se hacen detectan, de las que se hacen, 75% sale positivo. Entonces, es un cambio muy importante. Entonces, tenemos que hacer espirometrías, pero bajo un cuestionario estructurado que nos diga que ese paciente puede tener EPOC. Como les decía, hay varios. Uno de los más conocidos es el PUMA, el otro es el COPD-6, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya hay muchos estudios, ¿verdad? Validando este cuestionario. Este es uno de los cuestionarios que se puede realizar, ¿verdad? Este es el COPD, pero el que más se usa es el PUMA, que está como más aterrizado a Latinoamérica. Y bueno, este estudio nada más se los quiero mencionar, pero vean, es lo que les decía, un 75% se detectó, alrededor de un 75% tuvieron EPOC. Y estos pacientes, fíjense, muchos de ellos, sí, no tenían tos,
no tenían disnea o la disnea era muy leve, ¿no? O sea, realmente no había síntomas claros para ese paciente. Sin embargo, a la hora que hacían su cuestionario, sí había factores de riesgo, sí había un poco de fatiga o de tos, etcétera, y por eso se estudiaron. Sin embargo, a pesar de que no había mucha disnea, no había mucha tos, etc., la gran mayoría de estos pacientes, ¿verdad?, tuvieron un cambio importante en la calidad de vida. O sea, sí hablaban de que su calidad de vida se veía disminuida por el EPOC. Y luego, en una revisión sistemática que hice para esta ponencia, bueno, para otra, pero preocupando aquí, ¿verdad? Revisamos qué pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa o qué se dice de tratar y detectar a los pacientes esos PRIMS que les estoy comentando? Y bueno, dicen que no hay evidencia directa para determinar los beneficios de detectar EPOC en adultos asintomáticos, que de plano no hay. Van a decir, entonces, ¿no? Pero fíjense, hay muchos estudios que dicen que los pacientes con EPOC leve o moderada asintomáticos tienen más exacerbaciones anuales, tienen más exacerbaciones graves y más visitas al centro de salud. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena hacerles la detección, no? En otro estudio dice que estos pacientes asintomáticos tienen incremento en el riesgo de exacerbaciones y neumonía. Y ya les comenté que todos estos pacientes, entre más exacerbaciones tengan, pues peor les va, ¿no? Entonces se mueren más rápido. Entonces es bien importante. Por lo tanto, ¿verdad? En la guía ALAT, que es la Asociación Latinoamericana de Tórax 2019, ya se publica que los pacientes con EPOC asintomáticos tienen mayor riesgo de exacerbaciones y que los tenemos que buscar, ¿ok? Ya en una guía aparece. Guía GOL 2023 no lo marca, pero marca estos PRIMS, este grupo de pacientes que no salen con obstrucción, pero que ya tenemos que tratar, que casi es lo mismo, ¿no? O es muy parecido. Bueno, esto también es en relación al documento que hizo ALAT, perdón, para poder demostrar que estos pacientes requieren tratamiento, ¿verdad? Y ellos concluyen que definitivamente, ¿verdad?, un diagnóstico de EPOC con limitación leve del flujo aéreo ayuda a reconocer y tratar adecuadamente esas exacerbaciones y a esos pacientes. Entonces, esa es la recomendación que hace la guía latinoamericana de tórax. ¿Qué hizo la de neumología? Pues también en base a un trabajo conjunto, las recomendaciones en la guía GEMEPOC, que es la guía mexicana de POC, también recomienda esta búsqueda exhaustiva, ¿verdad?, de los pacientes. Bueno, ¿qué tratamientos tenemos para los pacientes? Bueno, múltiples, ¿no? Pero ahorita voy a eso. Nada más es lo que les comentaba y se los quiero mencionar en la guía GOL, esta historia de los factores de riesgo, estos síntomas que pueden ser incipientes o no, y que, bueno, la espirometría es la mejor ayuda, ¿verdad? Fíjense, esto, como les decía, esto es lo que menciona GOL, que algunas personas pueden presentar las lesiones pulmonares ya en la tomografía, ¿verdad? Y ser totalmente asintomáticos, y que estos pacientes que se van a llamar, o los llama los PRIMS, ¿verdad?, requieren tratamiento y que estos pacientes van a mejorar, obviamente, si damos terapias tempranas. Un punto importante y también cambio de último año, o sea, del 23, diferencia del 22, es que nosotros clasificamos al EPOC en un cuadro. Es muy fácil, dividimos de arriba hacia abajo y dejamos derecha a izquierda, escala de disnea con la MMRC y puntaje de CAT, que es un cuestionario de calidad de vida. Si tiene pocos síntomas o muchos síntomas, queda aquí. Y luego, hasta 2022, era exacerbaciones. Si el paciente se había exacerbado, ay Dios, si el paciente se había exacerbado, 2 veces en el año anterior, ¿verdad?, quedaba en los de arriba. ¿Por qué 2 veces en el año anterior? Se buscó qué exacerbaba a estos pacientes. Se buscó cuenta leucocitaria, BF1, eosinófilos, etc., etc., etc. Y se vio que lo único que nos puede decir que el paciente se va a exacerbar son las exacerbaciones pasadas. Es lo único. También se vio reflujo gastroesofágico, que es una de las cosas que tenemos que buscar exhaustivamente en nuestros pacientes. Pero una de las cosas que exacerba o que nos dice que el paciente se va a exacerbar es que se haya exacerbado. Por eso lo ponemos así. Y entonces, en base a eso, quedaba arriba o abajo exacerbaciones y quedaba un cuadro. Esta es la escala de disnea, este es el cuestionario de CAT, ¿verdad? Y entonces nuestra clasificación quedaba, ahorita se las enseño, quedaba en ABCD, eran 4 cuadrantes. Sin embargo, en 2023
Se hace una revisión exhaustiva y se dice, no importa si tiene muchos síntomas o pocos síntomas, si el paciente se exacerba, ese paciente tiene riesgo y queda como grupo único arriba como exacerbado. ¿Qué es una exacerbación en EPOC? Todos lo oyeron, todos lo vieron en pregrado, ¿verdad? Criterios de Antonisen, más tos, más expectoración, más disnea o expectoración purulenta, eso es una exacerbación. Y estas exacerbaciones hacen que el paciente tenga una caída de la función pulmonar súbita, ¿no? O sea, cuando viene la exacerbación, ¡fum! Y desafortunadamente cuando se recupera, ya no llega a donde estaba. Por eso cada exacerbación va teniendo una pérdida de la función pulmonar. Por eso los pacientes, esta escalada que les decía, esta elipse, cuando llega una exacerbación, pues es peor y tienen alteraciones también cerebrovasculares a nivel de miocardio, etcétera. Tienen un daño a todos los órganos y a todas las comorbilidades, por lo tanto la calidad de vida baja. Y también les dije que entre más exacerbaciones, pues más riesgo de exacerbaciones. Entonces, es un ciclo, ¿verdad? Fíjense, los pacientes, esto está demostrado desde hace muchísimos años también, si tienen una exacerbación, esta es su posibilidad de sobrevida. Si no tienen exacerbación, perdón. Si tienen de 1 a 2, esta. Y si tienen de 3 en adelante, vean cómo se va, ¿no? Y eso pasa también en los intersticiales y también pasa en el asma, etcétera. O sea, todo paciente neumópata cuando tiene exacerbaciones va perdiendo función pulmonar. Y entonces así vemos. Igual no es lo mismo una exacerbación que va al consultorio, le cambiamos su medicación, le damos antibióticos, se va a la casa y tan, ¿verdad? O al que entra a hospitalización o al que entra a la terapia. Y esto se demuestra acá. Igual es el paciente que tiene una exacerbación ambulatoria, el que tiene que entrar a hospitalización o el que requiere cuidados intensivos, ¿no? El paciente que requiere cuidados intensivos tiene un riesgo muy alto de morir en el siguiente año por esta exacerbación. Asimismo, los pacientes que se exacerban tienen un gran riesgo de tener enfermedad vascular, ¿verdad? Fíjense, aumenta el riesgo casi al doble o más del doble de tener infarto al miocardio. Y tiene riesgo de tener daño a nivel cerebrovascular, o sea, de tener un evento cerebral casi duplicado. ¿Sí? Entonces, en los siguientes días de una exacerbación hay que cuidar a este paciente, hay que dejarle protrombóticos, no protrombóticos, antitrombóticos por este estado protrombótico, ¿ok? Porque se va a exacerbar. Y como les digo, todo se va deteriorando. Les decía hace un momento, anteriormente teníamos estos grupos ABCD, en donde este era el grupo que se exacerbaba y lo dividíamos. Estos tienen pocos síntomas, estos tienen muchos síntomas. Nuevo Gold, olvídense. Paciente que se exacerba está en riesgo. ¿En riesgo de qué? De exacerbarse. ¿Y en qué otro riesgo? Pues de morirse, ¿no? Tan simple. Entonces, este paciente es el que tenemos que cuidar. Bueno, impresionante. Sin embargo, este paciente, si yo lo descuido, pues va a llegar acá. Entonces, por eso tenemos que hacer detección oportuna. El año pasado ya nos hablaba Gold que aquí diéramos tratamiento, pero todavía el año anterior decía que aquí solo era, pues si el paciente tenía síntomas por razón necesaria, decía, ¿no? Cuando el paciente ya estaba enfermo, es como si ustedes le dijeran al paciente diabético, si se siente mal, se toma su tableta. O al paciente hipertenso, si le duele la cabeza, se toma su tableta de la presión, ¿no? Era exactamente lo que hacía. Entonces, la mayoría de nosotros, pues a este grupo también le dábamos tratamiento, porque va a caminar. Pero Gold decía que no. Ahora, desde el año pasado, ya dijeron que sí, ¿verdad? Ante tanta evidencia, pues dijeron que sí. Y a este grupo, pues hay que cuidarlo con singular alegría. También está demostrado, tenemos para tratamiento los broncodilatadores, que son la base del tratamiento del EPOC, no los esteroides. Pero también se pueden usar esteroides adicionados a los broncodilatadores, ¿ok? Es al revés que en el asma. En el asma es al revés, primero los esteroides, luego los broncodilatadores. En este caso podemos usar del grupo beta-2 adrenérgico, de los anticolinérgicos, de diferentes capacidades, ¿verdad? De acción corta, de acción prolongada y de acción ultra prolongada. Y podemos utilizar los corticoides. Acuérdense que nosotros usamos la vía inhalada y la vía inhalada nos permite usar esteroides que se absorben poco y que tienen pocos efectos secundarios. Sí tienen, pero tienen pocos, ¿ok? Y entonces, los objetivos de tratamiento, pues siempre será reducir los síntomas, por supuesto, pero más allá de eso, reducir el riesgo que tiene el paciente de tener una mala calidad de vida, de tener exacerbaciones y de morir.
Este era el anterior, como les decía, aquí sí ya me marca en el grupo A un broncodilatador y aquí nos decía que uno u otro. Cuando hay mucha evidencia, no les voy a leer todo, ¿verdad? Pero hay mucha evidencia desde hace muchos años que la combinación de los dos broncodilatadores, de los beta 2 y los anticolinérgicos, es lo que da reducción en esas exacerbaciones, ya sea de un nombre o de otro, pero todas las combinaciones de LABA y de LAMA han demostrado esta mejoría. Afortunadamente ya en este año ya lo marcan tal cual y a partir del grupo 2 se utiliza esta combinación, ¿sí? LABA, LAMA y arriba en exacerbaciones LABA, LAMA. ¿El esteroide dónde? Ah, muy bien. Si aquí yo tengo a mi paciente que a pesar de LABA, LAMA se sigue exacerbando o sigue con síntomas, agrego mis esteroides, siempre y cuando ese paciente tenga más exacerbaciones, ¿no? O una cuenta eosinofílica de 100 a 300 células, ¿ok? Si no tiene esa cuenta eosinofílica, no va a responder a esteroides, ¿ok? O historia de asma, ¿no? O una gran reversibilidad. Que yo le haga la prueba y que sí revierte 12-14%, lo que se conocía como el síndrome sobreposición asma-EPOC, pero que a pesar de ello sigue siendo EPOC, ¿no? Y bueno, hay muchos estudios ahorita de esa triple terapia que demuestran esa disminución en las exacerbaciones siempre y cuando el paciente se mantenga entre 100 y 300. Si no está en ese grupo, realmente da exactamente igual. ¿Ok? Y los corticosteroides vía intravenosa o sistémicos solo los vamos a dar en exacerbaciones. Siempre en exacerbaciones se tiene que dar para disminuir el tiempo de respuesta o el tiempo de mejoría, ¿verdad? Y evitar una recaída pronta. Bueno, entonces la terapia triple, pues sí está indicada en los pacientes, como ya les dije, que se exacerban mucho, que tienen esa cuenta eosinofílica o que tienen reversibilidad, y la tenemos aquí. Tenemos tanto las terapias LABA-LAMA, o sea, las dobles, como la triple terapia. ¿Okay? Bueno, hay mucha evidencia, fíjense, una reducción importante en estos pacientes, ¿sí? Una reducción de las exacerbaciones casi de la mitad, ¿no? Entonces, realmente les va muy bien a nuestros pacientes. ¿Hay riesgo de neumonía con los esteroides? Sí, sí hay riesgo de neumonía. Por eso, paciente que tiene neumonías previas, que ha tenido ese tipo de condición, se debe de suspender igual o se debe de limitar. Igual que ese paciente que tiene menos de 100 células de eosinófilos, porque no va a responder. El que tiene más riesgo de neumonía, pues obviamente es ese que tiene esteroide, ¿ok? Bueno, creo que ya estamos sobre tiempo. Esto es unos estudios que se han publicado sobre la terapia de precisión, donde se dice, ¿verdad?, de estas triples terapias, que sí, efectivamente hay una disminución de la reducción en exacerbaciones y que en los pacientes que han indicado, bueno, pues hay que utilizar triple terapia, ¿ok? Fíjense, reducción de 25% en exacerbaciones moderadas o graves. O sea, sí, en los pacientes que está indicado, pues hay una gran ayuda. Hay otras terapias que tenemos que usar en los pacientes con EPOC, como la cesación del tabaco, acuérdense, ¿sí? La rehabilitación, obviamente, podemos usar oxígeno suplementario si es requerido por el paciente, ¿verdad? Tenemos que valorarlo caminando, etcétera. Y las complicaciones más frecuentes, pues, son las exacerbaciones con neumonía o falla cardíaca, etcétera. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Bien. Ok, bueno, pues el oxígeno se valorará con el paciente, como les digo, siempre caminando, ¿verdad? Hay que hacerle una caminata mínimo de 2 minutos para valorar si caminando desatura. Hay información en la literatura muy variable. El paciente que tiene menos de 88 aquí en la Ciudad de México requiere oxígeno sí o sí, y esto ha demostrado tener un impacto importante en la falla cardíaca que van a hacer a la vuelta al tiempo. Sin embargo, el paciente que no desatura, más que a la movilidad, pues hay estudios encontrados. Unos dicen que sí mejora, otros dicen que no. ¿Qué hago yo con mis pacientes? Si el paciente desatura a la caminata, sí le indico oxígeno, porque ese paciente, pues obviamente nunca estamos sentados, ¿verdad? O sea, no estamos nada más sentados y requiere su oxígeno. Sin embargo, la literatura, insisto, hay estudios que dicen que va a mejorar con ese oxígeno, pero hay estudios que dicen que da exactamente igual si le ponemos oxígeno suplementario o no a ese paciente que solo lo tiene a la actividad física.
La terapia de rehabilitación es sumamente importante en estos pacientes. La rehabilitación se tiene que dar desde el grupo A, ¿no? Enseñarles a respirar, enseñarles a caminar, enseñarles a aprovechar la oxigenación que tienen, ¿no? O sea, a disminuir el esfuerzo que hacen a la caminata para que estos pacientes no tengan tanto desgaste. Acuérdense del paciente pocoso, se puede ver bien. De a la vuelta de 2 años empieza a estar caquéctico, ¿verdad? Porque es un paciente que está como si estuviera haciendo ejercicio todo el tiempo y entonces se les tiene que dar técnicas de ahorro de energía para que estos pacientes puedan tener una actividad física normal. También la vida sexual de estos pacientes es algo muy importante y nosotros tenemos que abordarlos, ver cómo está esa vida sexual y dar técnicas, ¿verdad? Posturas, qué hacer con el oxígeno, si es necesario utilizarlo, ¿verdad? Súbale tantito, ¿no? Pero ese paciente lo tenemos que ver de forma generalizada. Podemos echar mano de los psicólogos, podemos echar mano de los sexólogos, pero los pacientes deben de tener una vida, pues, lo más normal posible. Bueno, en estos pacientes la vacunación también es sumamente importante. Mínimo, COVID, obviamente, influenza y neumococo, ¿no? Mínimo. Pero los pacientes adultos mayores, pues acuérdense que deben de tener todas sus vacunas, ¿no? O sea, entre más vacunas les pongamos, estos pacientes estarán protegidos de esas dificultades. Y bueno, por último, les quiero comentar cómo estamos en espirometría aquí en el hospital. Fíjense, estos son los estudios que se han hecho. Obviamente, 19, 20, 21, pues están súper bajos, ¿no? Porque fue la pandemia y se disminuyó el uso de la espirometría. Sin embargo, 2017, 2,741, 2,600, alrededor de eso, 3,074. Si nosotros vemos la consulta de primera vez de neumología, pues dice uno, bueno, ¿no? Ahí va más o menos una espirometría por paciente, ¿no? De primera vez. Es más o menos por ahí. Entonces, neumo no está tan mal, ¿eh? Aclaro. Pero vean la consulta del Hospital General de Pacientes Mayores de 40 años en estos años, ¿no? 191,541. Si ustedes ven las espirometrías que hemos hecho, pues ni el 1%, ¿no? Entonces tenemos un chorro de pacientes que no estamos mandando espirometría, aunque tienen más de 40 años. El 10% debería de tener EPOC, ¿no? Tendríamos que hacer cuestionarios estructurados. No sé qué diga el doctor Serrano, ¿verdad? Pero tampoco, yo sé, somos un hospital de tercer nivel y eso es detección temprana. Entonces, quizá lo que tenemos que hacer es enviar a nuestros pacientes o por lo menos interrogarles los factores de riesgo y decirles que requiere una espirometría para que se la haga, si no aquí, en otro lugar, ¿verdad? Porque sí somos un hospital de tercer nivel, pero ese paciente tiene que hacerse una espirometría para detectar la enfermedad, ¿no? Para poderle dar tratamiento y que su calidad de vida no se deteriore. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Entonces, a pesar, ¿verdad?, de la evidencia, de la magnitud del problema, de ser la tercera causa de muerte, etcétera, hay un subdiagnóstico de hasta el 90%. Entonces, es una patología, como les dije al principio, sumamente importante, que hay terapias que demuestran que mejoran la calidad de vida, que mejoran la sobrevida, o sea, se puede hacer algo por estos pacientes, incluyendo la clínica contra el tabaco, ¿verdad? Que me va a matar la doctora Ocampo porque le voy a llenar la consulta, pero bueno, hay terapias, ¿no? Incluyendo esta para evitar ese deterioro de los pacientes. Por lo tanto, la prevención, la detección y el manejo, ¿verdad?, deben de ser programas nacionales de salud. Y nosotros como neumólogos tenemos que impulsar que eso suceda. Y como hospital líder, pues también, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amena y didáctica su presentación. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Qué hay del cannabis? Todas las drogas, doctor, todas, marihuana, cocaína, heroína, son polvos o gases que están afectando la vía aérea. Y entonces, sí. O sea, finalmente todas las drogas irritan la vía aérea, todas. Y entonces se ha demostrado que, por ejemplo, marihuana, cannabis, heroína, todas, sí, pueden ocasionar EPOC a la vuelta del tiempo. Además, hay sustancias que depende cómo se utilicen,
por ejemplo, todas estas que están utilizando con vapeo. O sea, el cigarro o los cigarros chafas, por ejemplo, pero los cigarros controlados traen un control de calidad de lo que está inhalando la persona. Sin embargo, las otras sustancias no, y no sabemos qué tipo de patógenos, qué tipo de microorganismos tengan y pueden ocasionar cierto daño. Hay pacientes, por ejemplo, de vapeo que están teniendo enfermedades muy severas, más severas aún que el EPOC, por lo que tienen agregado. En cuestión de drogas como marihuana, cocaína y demás, pues sabemos que le ponen cualquier cantidad de cosas, ¿no? Raticida, gis, todo, talco, ¿no? Y todas estas sustancias están irritando la vía aérea. O sea, cualquier polvo o gas puede ocasionar EPOC. En cuanto a cannabis como tal, no hay una cifra específica, porque aparte, doctor, es un tema en donde nosotros vemos que los pacientes no lo refieren. Entonces, no es un factor de riesgo que nosotros podamos decir, tantos pacientes han tenido, porque muchos de ellos, cuando uno los interroga, que muchos servicios ni los interrogan, ¿no? Pero cuando uno los interroga, lo niegan, ¿no? Te dicen que no lo están consumiendo. Entonces, ha sido un poco difícil, lo mismo pasa para marihuana, para las otras drogas, que es muy complicado que el paciente, o sea, sacar una casuística. Y lo mismo pasa no lejos, ¿verdad? El tabaquismo pasivo, porque si uno, yo lo intenté hace muchos años, ¿verdad? Hacer una revisión de los expedientes y ver ese factor de riesgo del tabaquismo pasivo y ¿qué le gusta? El 95% de los expedientes no está interrogado, ¿no? Los otros, pues menos. Nosotros llevamos la clínica contra el tabaco y entonces, contra el tabaco y otras sustancias adictivas, nosotros sí lo interrogamos y se hace un interrogatorio exhaustivo y en esos pacientes que sí demostramos o que sí refieren estas sustancias, por supuesto que hay daño y tenemos pacientes con EPOC con estas sustancias. ¿Alguien más tiene alguna? El cigarrillo electrónico, qué buena pregunta, doctor. También es un factor de riesgo muy importante. Uno de los grandes daños que hace el tabaco es el calor, la temperatura. Y entonces el cigarrillo electrónico se habla de que es una temperatura menor y se ha hablado como control de daño. Sin embargo, el hecho de que se conciba de esa manera ha hecho que se enganchen más los adolescentes o los grupos de riesgo que están fumando estas sustancias y entonces se utiliza una dosis mayor. Aparte, volvemos a lo mismo, el cigarro tiene una cantidad de nicotina X, ¿no? Y estas sustancias o estos cigarros electrónicos, si ellos les ponen la nicotina como vienen cartuchos, la verdad es que el consumo es muchísimo mayor, entonces la adicción se hace todavía mayor. Y el riesgo a nivel pulmonar es exactamente el mismo. Del vapeo es todavía más, porque ponen saborizantes, ponen colorantes, y entonces es otra sustancia la que está irritando aparte en él, y tanto para EPOC como para cáncer, ¿no? Los dos. Katy, ¿qué experiencia tienen ustedes con la clínica de tabaquismo? O sea, ya vi que está aquí Angélica, pero es un problema con el que todos lidiamos, ¿no? Ustedes, neumólogos, los oncólogos, los cardiólogos, todo el mundo. ¿Cómo les está yendo las terapias farmacológicas? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué tanto están resolviendo el problema de tabaquismo? Y si para nosotros desde cualquier servicio es fácil llegar solamente mandándoles una interconsulta y se acabó. Así es. Pero ¿cómo les está yendo en cuanto a Con su una éxito? interconsulta. Fíjese que nosotros tenemos un éxito de cese de tabaco del 100%. Ah, ¿verdad? Casi todos dejan de fumar, de veras. Llegan con nosotros y dejan de fumar. El problema es que regresan. O sea, el problema es la recaída, ¿no? Pero casi todos llegan en primera porque quieren dejar de fumar. O porque ya un médico les dijo, tiene que dejar de fumar, le está haciendo daño, bla, bla, bla. Entonces, hay un promedio de 7 recaídas, ¿verdad? 7 recaídas en los pacientes. Entonces, sí, muchos dejan de fumar, pero a la semana, al mes, a los 2 meses, ¡pum!, viene la recaída. Por eso hay que dar un seguimiento importante. Pero en la terapia conductivo-conductual, que es la que se lleva a cabo en la clínica contra el tabaco y otras adicciones que lleva la doctora Ocampo, es de las terapias más efectivas que hay.
La terapia farmacológica se requiere en alrededor del 10% de los pacientes nada más. Dentro de la evaluación que hace la Clínica contra el Tabaco, hace la dependencia fisiológica. Y a la hora que se aplica un cuestionario de dependencia fisiológica, vemos que la mayoría, la dependencia es psicológica nada más. México tiene un tabaquismo más bajo que Europa, por ejemplo, ¿no? Que España. Y son países que sí requieren sí o sí terapia farmacológica. Hay muchos artículos que dicen que cuando uno da una terapia farmacológica, el resultado obviamente es más prolongado y más efectivo, ¿no? O sea, el paciente va a dejar de fumar. Sin embargo, haciendo el cuestionario, nuestros pacientes pocos requieren la terapia farmacológica. Y con la terapia conductivo-conductual, que es la terapia psicológica, ¿verdad? Que son 8 sesiones que ellos los van manejando, pueden hacer terapia individual. Esa terapia tiene un efecto importante. ¿Quieres comentar algo? En la clínica es que después de la pandemia, que después de la pandemia la consulta se triplicó. En la pandemia estuvimos en cuarto lugar siempre, tanto en muerte por COVID y tabaquismo, y en cuarto lugar en tabaquismo y COVID, ¿no? O sea, no se movió en ambas durante toda la pandemia y siguen los mismos números. Entonces, esto la gente lo pudo percibir y en automático, pues quiere dejar de fumar. Los pacientes, como dice muy bien la doctora Casillas, no fuman tanto como en otros países, fumamos entre 6 y 7 cigarrillos a nivel nacional, es un promedio de cigarros que se fuma. Nosotros tenemos pacientes que fuman entre 7 y 15 cigarrillos, tampoco es tanto, tenemos algunos que fuman hasta 30, 40, Pero sí hace daño, 50, pero sí hace daño. pero que hace daño, o sea, todo hace daño, pero se asocia con otros estilos de vida que no son saludables y entonces se hacen una mancuerna en donde se deteriora muy fácilmente el paciente. Y la otra parte, que estamos recibiendo a los pacientes con otro consumo de sustancias, que también tenemos bastante éxito, y se triplican estos números. Entonces estamos realmente contentos porque el hospital y los pacientes, o sea, el hospital, todo el personal del hospital, volteó a ver la necesidad de esta clínica y somos la única clínica, yo creo que en el mundo, dentro de un hospital de tercer nivel en tabaquismo y adicciones. No sé, es lo que tengo que comentar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Felicidades nuevamente.